Bueno, iniciamos esta serie que es un repaso de hace ya años atrás. La serie se llama El Evangelio, es una serie corta, pero estamos estableciendo, bíblicamente hablando, los fundamentos del Evangelio, es decir, las partes, los pilares del Evangelio. Semana pasada dimos un vistazo general a lo que es el entendimiento del Evangelio y la correcta proclamación del Evangelio. Hablábamos sobre 4 pilares importantes que están dentro de la proclamación del Evangelio. Veíamos cómo en el libro de Romanos está tan claro y tan sistemático estos 4 pilares. Número 1, Dios es creador, por lo tanto rendiremos cuentas a Él. Número 2, el hombre es pecador y debido a que rendiremos cuentas a Dios, el hombre está en serios problemas. La necesidad número 1 del hombre no es la economía, no es el oxígeno para respirar, no es el agua, no es la gasolina. La necesidad número 1 del ser humano es salvación, porque tú estás en un tren y ese tren va en un destino y ese destino es rendirle cuentas a Dios. Más vale que cuando llegues hayas tenido salvación. Pilar número 3, Jesucristo, las buenas noticias. No tenemos que ir delante de Dios y estar ahí a expensas de ser juzgados por nuestro pecado, porque Jesús ha muerto y resucitado por nuestro pecado. Jesús y el Evangelio son buenas noticias. Cuarto pilar, ¿qué respuesta vamos a tener ante el Evangelio? El Evangelio es una invitación, es una libre oferta. Y cada persona decide cómo responder. Si tú quieres decidir correctamente por el Evangelio, tú necesitas responder con fe y arrepentimiento. Quizás a través de una oración es totalmente correcto, pero tiene que haber una fe genuina y un arrepentimiento genuino. Tienes que ser consciente que no solo es recibir el beneficio de la salvación, es rendir tu vida a Cristo para vivir por Él y para Él por el resto de tu vida. Hemos recibido el Evangelio en estas palabras, pero hoy vamos a hablar la parte número 2 de esta serie. Vamos a tomar el primer pilar, vamos a profundizar en él, y el primer pilar es Dios creador. Entonces yo quiero poner aquí en la pantalla la palabra Dios, la palabra Dios, y yo quiero hacer esta pregunta: ¿quién es Dios? Quiero leer un relato de un ministro llamado Greg Gilbert. Y este relato sé que los va a, como decimos, sacar de onda, los va a desconcertar en algún aspecto, pero el propósito de este relato es concientizarnos y despertar una idea. Entonces síganme por favor en la narrativa. Dice así: les aconsejo hablar suave mientras entramos. Puede que esté dormido en este momento. Dios, mire que Él está ya viejo y no entiende ni le gusta mucho este mundo moderno. Su época de oro, de la cual habla cuando Él está emocionado, fue hace mucho tiempo, antes de que la mayoría de nosotros hubiera nacido. Se trata de aquellos tiempos cuando a la gente le importaba lo que Él pensaba y lo consideraban alguien muy importante en sus vidas. Claro, esto ha cambiado ahora. El pobrecito Dios nunca se adaptó muy bien a los cambios de este mundo. La vida siguió su curso y lo sobrepasó. Ahora Dios pasa la mayor parte de su tiempo en el jardín trasero. A veces voy para allá a verlo y ahí nos tomamos nuestro tiempo caminando y hablando suave y cariñosamente entre plantas y flores. De todos modos, parece que mucha gente aún lo quiere, o al menos él se las arregla para mantener su porcentaje de aprobación bastante alto. A usted le sorprendería cuánta gente se detiene para visitarlo y para preguntarle cosas o dudas, pero eso a él no le incomoda. Él está aquí para ayudar. Gracias al cielo, toda la ira y todo lo que usted lee en los viejos libros, por ejemplo, cuando la tierra se abrió y consumió unas personas rebeldes, o cuando llovió fuego y destruyó unas ciudades en el pasado, esas cosas ya no suceden. Ahora Dios es un amigo.
Uno de esos amigos a los cuales no se les invierte mucho tiempo. Y además, él es fácil para establecer una conversación, especialmente desde que casi no habla. Cuando él habla, lo hace casi siempre a través de una señal extraña. Una señal que casi siempre coincide con lo que yo quiero hacer. Esa es la mejor clase de amigo, ¿no es cierto? Pero ¿sabe usted qué es lo que más le gusta hacer? Bueno, a Dios le gusta ayudarme. Y a mí me gusta que Él sea un amigo de esta manera, porque Él no me juzga. Él no me juzga por nada. Claro, en el fondo de mi corazón yo sé que Él desea que yo sea una mejor persona, más amoroso, menos egoísta y todas esas cosas. Pero Dios es realista. Él sabe que yo soy humano y que nadie es perfecto. Y estoy totalmente seguro que nada de esto le molesta a Él. Además, perdonar a gente es parte de su trabajo. Para eso está. Después de todo, Él es amor, ¿no es cierto? Y a mí me gusta pensar que su amor significa nunca juzgar, siempre perdonar, siempre comprender. Ese es el Dios que yo conozco. Y la verdad, no quiero ningún otro. Está bien, creo que podemos entrar. Sí podemos hacerlo, está despierto. Y no se preocupe mucho ni se presione. No es necesario estar mucho tiempo con Él. Él comprende que hay cosas más importantes que hacer y Él está agradecido con unos pocos minutos que podamos darle de vez en cuando. El sarcasmo del relato tiene el propósito de despertarnos, porque la realidad de las cosas es que aún un grupo de creyentes quiere un Dios a su manera. A veces queremos un Dios que quepa en nuestro bolsillo. Queremos un Dios que sea como algo en nuestro bolsillo que lo podemos usar cuando lo necesitamos, lo podemos tener a la mano en caso de algo, pero a la vez no es una parte fundamental de nuestras vidas. El sarcasmo incluido en este relato nos hace pensar que la verdad es que mucha gente tiene suposiciones incorrectas de quién es Dios. Puede ser posible que muchos piensen que efectivamente Dios es un viejito, el cual este mundo moderno ya lo sobrepasó. Y la realidad es que en el fondo de nuestros corazones nosotros sabemos que no es así. De hecho, si ustedes toman una lectura simple de la Biblia, se van a dar cuenta de un Dios que es todo menos cualquier cosa mencionada en este relato. El mundo nunca, jamás lo va a sobrepasar. Él sostiene el universo en la palma de su mano. Él ha puesto cada estrella, si tú has visto las estrellas, Él ha puesto cada estrella y las conoce por nombre. La Biblia dice que Él no tiene tiempo porque Él es antes del tiempo. La Biblia dice de las personas que han logrado ver algo de Él, que Él es un Dios alto y sublime. Y la Biblia dice que los seres que logran verlo, nosotros no podemos verlo en este momento, ¿verdad? No con nuestros ojos naturales, quizás con los ojos de la fe sí podemos hacerlo, pero la Biblia dice de aquellos seres creados que han logrado ver la gloria y la magnificencia de Dios, que como mencionamos hace un momento, no se pueden reponer del impacto de la gloria y de la grandeza de Dios. Los ángeles no pueden dejar de decir: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La descripción que nosotros encontramos de la Biblia de Dios es impresionante. Para muchas personas quizás tengan la idea de que Dios es un abuelito amable, que es alguien que puede ser ignorado, que es comprensible, pero la realidad es esta: si nosotros vamos a proclamar un evangelio bíblico, un evangelio correcto, tú tienes que empezar, o usted tiene que empezar por el pilar correcto, establecer el entendimiento que Dios es Dios,
que Dios es el creador de todas las cosas y que Dios en ninguna manera está en nuestro bolsillo y Él no está aquí para ayudarnos. No es su trabajo perdonarnos. Lo hace porque su gracia es tan misericordiosamente inmensa, pero la realidad de las cosas es que Dios no nos debe nada. Hormigas, bota. Hormigas, bota. ¿Entendieron el concepto? Dios no nos destruye por su gran misericordia, pero Él nos ha creado para el deleite de su gloria, no para que pensemos que Él nos necesita. Dios es tan impresionante, tan grande, tan majestuoso. Y hay un concepto, yo sé que les va a hacer rara la palabra, pero hay un concepto dentro del estudio bíblico que se llama la cognoscibilidad de Dios. Y tú vas a decir, ¿y eso con qué se come? La cognoscibilidad de Dios parte de un estudio sistemático de la palabra de Dios. Yo no sé si tú sabes qué es un estudio sistemático, lo explico rápidamente. Si tú tuvieras una buena concordancia y tú tomaras todos los versículos que hay sobre un tema, en este caso Dios, y tú los anotaras en un papel o en una computadora, todos los versículos en los que aparece la palabra Dios, y luego tú empiezas a leerlos, a estudiarlos y a colocarlos por categorías, y luego empiezas a estudiar cada subcategoría, y tú empiezas a, estos versículos hablan que Dios es esto, estos versículos hablan que Dios es aquello. En todo este estudio sistemático tú encontrarías la parte en la que Dios se revela a las personas. ¿Hasta aquí vamos bien? Cuando Dios se revela a las personas, claro, lo hace a través de su palabra, lo ha hecho a través de revelaciones, de experiencias espirituales. En los días que vivimos es mayormente a través de su palabra. Pero, ¿qué cosas nosotros conocemos de Dios? La cognoscibilidad nos dice que solo hay una parte de Dios que nosotros podemos conocer. Él permite que nosotros le conozcamos a Él en tan solo una parte, y con lo poco que nosotros podemos conocer de Dios es suficiente para quedar impactados e impresionados con la grandeza y la gloria de su nombre. Dios es alto y sublime. Nosotros como humanos ciertamente no podemos conocer todo acerca de Dios. Pensar que nosotros podemos conocer a Dios totalmente es como pensar que en un carrito de mandado podemos poner todos los productos que hay, no solo en un Soriana, en un Esmar, en un Chedraui, Comercial Mexicana, Gigante, Ley, Super González entraría en la categoría, Aurrerá, gracias. Pretender que nosotros conocemos a Dios es como pensar que en un carrito de mandado caben todos los productos de todas estas tiendas, de todas las sucursales a nivel nacional, todas sus bodegas y todo lo que esté circulando en sus trailers de transporte. Imposible que nosotros podamos entender a Dios. Con solo la palabra eterno te quedas como cuando se va al internet, esta bolita que está dando vueltas. Hijo, pues ¿cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? La eternidad. Voy a estar cantando, solo me imagino, por 7,867,300 millones, billones de años. No podemos comprender todo de Dios, pero Dios permite que conozcamos una parte de Él, de su gloria, y eso es suficiente para nosotros. Entonces, una de esas partes, una revelación importante de Dios es saber que Dios es creador. Y por aquí voy a empezar. El primer inciso, lo digo para que los chicos de la computadora se guíen. Dios, el creador. El comienzo del mensaje del evangelio, el comienzo del el mensaje del cristianismo, es el comienzo de la Biblia misma. Tú lo has leído varias veces. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando tú lees la palabra principio, tú te das cuenta que el tiempo tuvo un inicio.
¿Ok? Entonces el tiempo no se aplica a Dios porque Dios creó el principio. Cuando tú lees que Él creó los cielos y la tierra, entonces el mundo material y toda la forma en cómo funciona el mundo material, incluido el universo, fueron creados a partir de Dios. Entonces, aunque tú lees en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, tú tomas a Dios y lo regresas al principio o antes del principio. Dios es el creador de todo. Tú no estás aquí por casualidad. Y lo más impresionante aún, que no solo es la idea del propósito, es la idea de tu alma y de tu espíritu. Les explico por qué. Porque quizás los científicos estén bien afanados por crear y clonar humanos. Están a todo lo que dan. Tú ves películas y documentales, vas a encontrar ahí en Netflix, en Discovery Channel, una serie de barbaridades, de avances de la clonación humana. La pregunta que podemos nosotros tener es, ¿cómo le van a hacer, científicamente hablando, para poner espíritu, alma en las personas? ¿Cómo le hacemos científicamente para que al clonar a una persona le guste el color azul y al clonar a la segunda persona le guste el color verde? ¿Cómo le vamos a hacer como humanos para clonar a una tercera persona que le guste la música y que con solo escuchar pueda desarrollar música? ¿Cómo vamos a hacer para que la cuarta persona pueda tomar una piedra y con un cincel y un martillo formar una figura, un rostro humano? ¿Cómo le vamos a hacer para que esa quinta o sexta persona sea espontáneo? La pregunta más terrible de todo eso es, ¿cómo le van a hacer para igualarme a mí? Les encargo, por favor, ¿no? No se crean. Oye, Dios nos ha creado. Dios es tan increíble que ha hecho algo increíble, el humano a su imagen y su semejanza. Entonces, si nosotros nos equivocamos en presentar un evangelio en el cual no empezamos con este pilar, Dios creador, rendiremos cuentas a Él. Nosotros estamos proclamando un evangelio incorrecto y nosotros estamos entendiendo un evangelio incorrecto. Ojo, si tú como cristiano no entiendes correctamente el evangelio, tu forma de vivir el evangelio obviamente no será la correcta. Vas a vivir un evangelio partiendo de un punto en el que quizás tú dices, Dios cabe en mi bolsillo, yo puedo controlar y manipular a Dios a como yo quiero. Quiero poner esta imagen aquí en la pantalla. La Génesis comienza narrando que Dios creó todas las cosas. Dios creó montañas y peces y aves. Dios creó planetas y galaxias. Y no solo los creó, la Escritura nos dice que mantiene funcionando todas las cosas. ¿Ok? Dios no es como un mecánico que construyó un carro de NASCAR, lo encendió, lo echó a volar. Échenle gasolina cuando diga la aguja la E y ahí lo usan. Dios creó el mundo y Dios lo creó de tal manera para que el mundo dependiera de Dios. Explíquenme una cosa. Yo sé que esto no es la serie de Dios creador, pero ¿qué es lo que hace que la tierra se mantenga girando en su eje? ¿Qué es lo que hace que la tierra mantenga la distancia correcta con respecto al sol? ¿Por qué no disminuye su velocidad? Si la Tierra disminuye su velocidad de rotación, nuestros días serían más largos. Y en Ciudad Juárez un día de más calor los volvería locos, mis hermanos. Las cosechas se acabarían, la extinción humana vendría. Si la Tierra no tuviera su rotación completa, no habría ciclos en donde la luna se acerca a la Tierra, la marea se sube, los océanos se limpian, el mar terminaría siendo totalmente salado e inerte. ¿Qué es la fuerza que mantiene este orden de vida funcionando? Dios. Abre tu Biblia en el libro de Hebreos, encuentra el capítulo 1. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Yo empiezo, ustedes me alcanzan porque se me está yendo el tiempo rapidísimo.
La Biblia dice en el libro de Hebreos lo mismo que estamos hablando aquí. Hay una interesante comprensión del Evangelio en estos primeros 3 versículos del libro de Hebreos. La Biblia dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, por los padres, a nuestros padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Bien, gracias. A quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Tiempo fuera. ¿Quién hizo el universo? ¿Dios o Jesús? El mismo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dejemos de ver a Jesús como solamente el carpintero que murió en la cruz. Sí, fue un humano. Sí, murió en la cruz, pero la teología de Jesús nos dice que Él fue totalmente Dios y totalmente hombre. Y aquí Hebreos nos está diciendo que Jesús es el creador del universo entero. Versículo 3, el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, mira estas palabras, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿What? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Leímos hace un momento en Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra. No solo los creó, los mantiene funcionando. La Biblia nos está diciendo que Dios es todo menos ese viejito del jardín. Dios es un ser tan impresionante que crea todo lo que podemos ver, el mundo material, el tiempo, y lo mantiene funcionando. Él sustenta todas las cosas. No solo habló para que existieran, habla para que sigan funcionando. Y en el momento de que, yo sé que lo he dicho antes, en el momento en el que Dios deje de sustentar todas las cosas, todo lo creado va a regresar al punto cero. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Somos mucho más dependientes de Dios de lo que nosotros realmente pensamos. Ahí estás en Hebreos. Bríncate unos capítulos adelante al 11:3. La Escritura nos dice en el 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Déjame avanzar a un título más. La creación misma testifica de un Dios creador. En pantalla aparece el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo no sé si tú eres de los de mi pandilla, pero a mí me encanta ir a acampar. Me encanta ir a ver la naturaleza. Y cuando estamos en la noche, trato de tomar un tiempo para ver esta alfombra de estrellas. Si tú has hecho esto, es un verdadero deleite. Me acuesto en el zacate, me pongo a ver las estrellas, inevitablemente mi pensamiento se va a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La estrella más cercana a 4.3 años luz. No hay una nave espacial que nos haga ir y venir y mantenernos con vida en nuestro tiempo de vida. La estrella más cercana, si brilla es porque es un sol, quizás una supernova 100 o 1000 veces más grande que el sol, se está encendiendo. Hay fuerza, hay energía. Nada vivo puede acercarse, solo es una estrella. Dios le puso nombre, Dios la tiene ahí. Esa estrella proviene quizás de su propio sistema solar. Está en su propia subdivisión de la galaxia. Yo estoy ahí viendo y pensando, los cielos cuentan la gloria de Dios. Romanos 1:20, si quieres acompañarme o anotarlo, dice la Escritura, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que los humanos no tienen excusa. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios? Bueno, obviamente las que no vemos. No vemos la fuerza que creó todo esto, pero nuestra inteligencia nos hace pensar
que nada de esto existió solo porque sí. Déjame mostrarte una siguiente imagen. Estoy seguro que has estado en algún lugar donde las barrancas del cobre. ¿Quiénes han estado en las barrancas del cobre? La cascada Basasiachi, el Chepe. ¿Quiénes han tenido el honor, la bendición de viajar por el Chepe? Yo de gorrón una vez. No es cierto. Ni una vez. Un paisaje, un amanecer. ¿Cuánto les gustan los atardeceres en Ciudad Juárez? Estará bien feo Juárez, pero sus atardeceres son más machines que los de Europa. Me cae. Uruapan quise decir. No se crean. Cuando tú ves un paisaje de estos y ves la creación de Dios, mira, hay tantas cosas que yo pudiera hablar al respecto. Tú estás expuesto a belleza. Y vuelvo al asunto del alma. ¿Qué es lo que te hace sentir un o un entendimiento de belleza? ¿Qué es eso en tu interior que al ver una imagen como esta dices, qué hermoso? ¿Por qué no nos paramos frente a una pared blanca y la vemos y sentimos lo mismo que al ver esto? ¡Oh, qué hermoso! Pero tú te paras frente a esto, tú ves un amanecer y algo en tu interior te conecta con un sentir de belleza. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen de Dios. Y somos hechos de tal manera que podamos apreciar la gloria de Dios a través de la creación. Pero no solo esto, el punto máximo de la creación no es esto, sino esto fue creado para poner algo que reflejaría la gloria de Dios de una manera más increíble. El humano. Génesis 1:26 aquí en pantalla. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Has visto alguna vez algún changuito escribir una melodía, una sinfonía? Comer bananas y cacahuates quizás sí. ¿Has visto alguna lagartija, como los comerciales de Keiko, leer un libro? Pues a lo mejor algún compañero o compañera tuya de la secundaria parece lagartija y al estar estudiando pues, se acercaría al concepto, pero no existe. Pero el humano es mucho más superior porque es hecho a imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la creación, no solo en Génesis y en la Biblia, entendemos que el humano es el punto más alto de la creación y que todas las evidencias científicas abrumadoramente apuntan a que nosotros no somos un accidente cósmico. Existimos solo porque sí. Aún los escépticos, los científicos, en su interior saben, pero la Escritura dice en Romanos que habiendo conocido a Dios, sabiendo que efectivamente no somos un accidente cósmico, el humano ha tomado la decisión de no someterse a Dios. Pero eso no significa, escúchame y sígueme por favor, eso no significa que el humano sea autónomo. Y este es el primer pilar del entendimiento y la proclamación del Evangelio. No somos autónomos, nos debemos a Él y rendiremos cuentas a Él. Él nos ha creado, por lo tanto, Él tiene el derecho de decirnos cómo vivir. Y las reglas o los mandamientos de Dios no son morosos, no son algo difícil de vivir y no son puestos a nuestras vidas para destruirnos. Están basados en su amor y en su misericordia. Entonces, cuando nosotros o cuando tú comprendes la inmensidad de Dios, su perfección, su justicia, su inmutabilidad, el hecho de que Dios no cambia, su amor inagotable y otros muchos atributos más, tú logras entender al ver todos estos atributos que están reflejados en el árbol o en los árboles del huerto, en los cuales Dios les dijo a Adán y a Eva, tú puedes comer de todo esto, pero de este árbol no puedes comer. De este árbol no puedes comer. Está fundamentado en la gracia y en la misericordia de Dios. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva decidieron comer de este árbol? No podían comer. El resultado es el mundo
en el cual tú y yo vivimos ahora. Lleno de violaciones, pedofilia, pornografía, tráfico de órganos, violencia, drogadicción, imperios, maldad, destrucción, y síguelo nombrando. El mundo en el cual tú vives hoy, por lo cual te estresa, es un reflejo, aunque no lo parezca, de la misericordia de Dios al decirle a Adán y Eva: si tú comes de este fruto, toma una cápsula del tiempo conmigo, 2022, este es la consecuencia, morirás. Y aún así, entendiéndolo, ellos tomaron del fruto. Entonces, Dios nos ha creado, Dios nos va a pedir cuentas. El segundo pilar lo vamos a ver la próxima semana, pero lo tengo que tocar en esta mención. Somos pecadores. Hemos pecado y rendiremos cuentas a Él. Estamos en serios problemas. Déjame avanzar al siguiente título, el inciso B, el Dios santo y el Dios justo. Si tú pudieras describir el carácter de Dios con las primeras dos palabras que te vinieran a la mente, ¿qué palabras utilizarías? Amor quizás sería el top más alto, misericordia sería otro, y sería correcto que pensaras que lo primero que se viene a tu mente es que Dios es amoroso, que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso. Es totalmente correcto. Abre tu Biblia en el libro de Éxodo, por favor. Acompáñame en el capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Cuando Moisés le pidió al Señor ver su gloria, ¿te acuerdas lo que mencionamos hace un momento de la cognoscibilidad de Dios? ¿Se acuerdan? Es la parte que nosotros podemos conocer de Dios. No podemos conocer todo de Dios, pero hay una parte que podemos conocer de Dios. Ok. Moisés quería conocer toda la gloria de Dios. Atrevido el viejito. Atrevidote, lanzadote. Y Dios se pone entre una rendija de una peña y le muestra su espalda y le dice: mira, no puedo porque si lo ves te destruyo. No me revelo completamente a ti porque te amo, te destruiría. Tu mente finita es como el carrito de mandado, no puede contener todo lo que soy, ni aunque intente explicártelo. Pero puedo mostrarte aquello que tu cerebro sí puede procesar. 34:6, y pasando el Señor delante de él, proclamando: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso. Mira lo que Dios está revelándole a Moisés. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Cuando Dios quiere decirnos su nombre, lo que realmente Dios quiere o quiere mostrarnos su gloria, lo que Dios realmente quiere hacer es mostrarnos su corazón. Grande, fuerte, misericordioso, tardo para la ira. Si Dios no fuera tardo para la ira, ya le habíamos colmado la paciencia hace mucho, mis hermanos. Tu señora ya te la colmó a ti. Tú, varón, ya se la colmaste a ti y a tu suegra. ¿Tú crees que no le colmarías la paciencia a Dios, que conoce todos tus pensamientos, que no le dices a tu señora porque... pues por el evangelio, no, por lo correcto, claro. Un Dios que conoce todas tus intenciones. Un Dios que conoce las intenciones y los pensamientos que todavía no tienes aquí, pero que en 3 meses los vas a tener, que en 10 años los vas a tener. ¿Tú crees que no le habríamos colmado la paciencia a Dios ya? Pues antes de nacer ya se la habíamos colmado. Pero Él es tardo para la ira. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. Recuerda lo que estamos hablando. El primer pilar, Dios creador, establecer correctamente la imagen de Dios al proclamar y al entender el evangelio. Observa el versículo 7 del mismo 34. La segunda parte en particular, Éxodo 37b.
que guarda la misericordia, millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Mira esta última parte. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La parte que Dios nos permite conocer de Él incluye su misericordia, su amor, pero también su juicio y su santidad. Que Dios no te destruya no es porque sea un viejito jubilado en su jardín. Dios no te destruye por su gran misericordia, pero eso no significa que su trabajo, como leímos en el primer relato, sea perdonarte y ser pasalón. Esa no es su chamba. Dios va a llevarnos a juicio. Invariablemente el humano va a ser enjuiciado. Que en el momento del juicio los redimidos sean salvados. Por eso hablamos sobre la salvación. Te salvaste del juicio de Dios, te salvaste de la condenación de Dios, del castigo. Que Dios sea misericordioso y que haya castigado en Jesús, eso es otra cosa. Entonces tenemos dos situaciones aquí. Dios es justo, pero al mismo tiempo Dios es misericordioso. Estos son dos atributos donde se unen en la persona de Jesús. Voy a hablar un poquito más adelante sobre esto. Pero en la persona de Jesús se resuelve este dilema. Y a muchas personas les cuesta trabajo pensar o entender que Dios va a juzgar a su pecado, porque los humanos quieren un Dios que quepa en su bolsillo. A veces los cristianos quieren un Dios también que quepa en su bolsillo. Y lo sacas cuando tienes la necesidad y lo guardas cuando tienes otras cosas más importantes que hacer de Él. Queremos un Dios que se acomode a nuestra vida, totalmente amoroso. Él comprende que es bien difícil levantarse. Él sabe, Dios sabe que me cuesta mucho levantarme temprano para orar. Tú quieres al Dios, al viejito del jardín. Tú no quieres al Dios que se reveló a Moisés, fuerte, misericordioso, alto y sublime. La escritura dice en Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento del trono, misericordia y verdad van delante de su reino, de su rostro. En pantalla aparece esta frase: el reino de Dios está fundado en justicia y perfecto juicio. La idea de un Dios bueno y pasalón que me comprende, de ese abuelito paciente, hace que Dios parezca un Dios injusto. Te voy a explicar por qué. Piensa en un hombre malvado, y les voy a pedir disculpas por adelantado por el concepto. Yo sé que las palabras que voy a decir son fuertes, pero piensa en un hombre malvado y perverso que abusó sexualmente de tu hijo o de tu hija a los 3 años de edad. Piensa en un hombre drogadicto y borracho que no le importó nada y él quería hacer su vida y agarró el carro y se atravesaron tu esposa y tu hijo y los atropelló porque estaba bien borrachote. Ahora piensa que estas dos personas son arrestados por la ley y son llevados a juicio y están en el juicio. El oficial le pide a la audiencia que se ponga de pie porque va a entrar su señoría, el señor juez. Y el juez llega y se presenta y dice: yo soy un juez piadoso y misericordioso y trato a todas las personas con bien. De hecho me dicen que soy pasalón. Así es de que al violador y al asesino los dejo libres, porque soy piadoso y misericordioso. El problema ya no es con el asesino o el violador. El problema ahora es con un juez injusto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿cuál Dios quieres? ¿El misericordioso que te pasa todo? ¿O el justo que te va a pedir cuentas por todo y te va a castigar por todo?
Híjole, pues no sé cuál de los dos escoger. Pero entonces, esta es la maravilla del Evangelio. Dios creador, rendiremos cuentas a Él. Hombre pecador, estamos en problemas. Pero en Jesucristo se resuelve el dilema. En Jesucristo se puede unir la misericordia de Dios porque se une también la justicia de Dios. El castigo fue sobre Jesús para que la misericordia sea sobre de ti. Dios no deja de ser Dios en el Evangelio. Dios es misericordioso y te perdona. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios por esto? Pero Dios es justo porque castigó con su ira a Jesús. Qué maravilla de mensaje, qué maravilla de fe nosotros tenemos ante nosotros. Entonces, exacto, la idea de un juez pasalón o un viejito del jardín no es lo que encontramos en la Biblia y sinceramente no es lo que tú quieres, porque levanta tu mano si tú has vivido una injusticia en este mundo. Levanta tu mano. Richie mencionó la estafa de su casa ahorita, ¿no? Todo lo que se ha escapado los tribunales terrenales no se va a escapar del tribunal de Cristo. Más vale que a cada ser humano lo encuentre el juicio de Dios, habiendo sido redimido y perdonado por su fe en Jesucristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Qué horrible sería pararte delante de Dios y decirle, Señor, pues no sé qué decirte. Pero qué maravilloso es venir delante de Dios con la total seguridad que dices, Jesús me ha perdonado. Estar gozoso en la fila y el que sigue, al frente. En todos sus 45 años pecó 2 veces. Pero es pecador. Y todos los demás pecaron 7,835,000 veces. Pero ambos son perdonados y redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Gracias por ese amén. Entonces aparece en pantalla esta frase: nadie quiere un Dios que se rehúse a lidiar con el mal. La gente busca un Dios que trate con el mal, pero de todos, ¿verdad? Pero no quieren un Dios que trate con su mal. A él enjuícialo. Pero yo me paso el semáforo en rojo. Esa señora, órale por chismosa, que le caigan úlceras. Pero yo cuando digo el chisme, Señor, pues dame chance. Todo el mundo quiere un Dios que juzgue a los demás, pero que no lo juzgue a Él. Ese no es el Dios de la Biblia. Y en Jesús se resuelve todo este dilema. En conclusión, el mensaje del Evangelio es maravilloso. Y como cristianos nosotros no podemos diluir el mensaje del Evangelio para que sea más aceptado por las personas y decirles, mira, Dios es ese viejito del jardín, te va a perdonar, te va a ayudar, repite esta oración y tu vida va a cambiar maravillosamente. No. Proclama primeramente a las personas, oye, está bien, pero tú sabes en tu conciencia que vas a rendir cuentas a Dios. Amigo, amiga, estás en problemas y ese es el mensaje que yo vengo a traerte, que hay una solución al problema en el que estás metido. ¿Cuál problema? Déjame te explico. Dios te ha creado, le vas a rendir cuentas a Él, tu conciencia te confirma que eres pecador. ¿Qué le dirías a Dios para entrar al cielo? Tú necesitas a alguien que te salve y el Salvador se llama Jesucristo. Esta es la correcta proclamación del Evangelio. Entonces, mientras más grande tú percibas a Dios, cognoscibilidad, dentro de las cosas que tú puedes conocer de Dios, mientras más grande tú lo percibas, más severo es o más severa es la situación del pecado. Porque mientras más impetuoso sea Dios, dices, híjole, soy pecador. Y este progreso es correcto en la proclamación y el entendimiento del Evangelio. Dios creador, hombre pecador, y entonces Jesús es las buenas noticias. Para terminar este mensaje, yo quiero hacer un llamado. Y yo no quiero forzar a nadie. Yo he luchado con la idea de pedirles a las personas que pasen al frente y
y decirles que repitan una oración. Una parte de mí ha renunciado a empujar y forzar a las personas para que lo hagan, pero otra parte de mí me hace ser justo y hacer el llamado. Quizás tú estás aquí escuchando esto, quizás te está cayendo el 20 y como decimos por ahí, si te queda el saco, si tú estás ahorita con una incomodidad en tu corazón, porque dices, si yo hoy estuviera delante de este Dios creador y Él me juzgara por mi pecado, estoy reprobado, estoy en problemas. Mi necesidad más importante no es mi deuda bancaria, es la salvación eterna. Si tú tienes esta convicción y tú quieres rendir tu vida a Cristo, yo les voy a pedir que al final de este mensaje se acerquen aquí enfrente. Voy a intentar asignar a alguien maduro en la fe que te pueda ayudar. Pero yo quiero hacerte consciente de estos dos pasajes de la Biblia. 2 Corintios 5:21. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue castigado por tu pecado, para que tú no tengas que ser castigado por tu pecado. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No hay barreras entre tú y Dios. Jesús es el puente. Tú necesitas confesar a Cristo. Ojo con lo que te voy a decir. Y rendir tu vida a Cristo. Hacer una oración, mi amigo, mi amiga, hacer una oración no te trae salvación. La fe y el arrepentimiento y la decisión de seguir a Jesús es lo que te trae salvación. Así es de que si tú quieres rendir tu vida a Cristo, después de orar, aquí te esperamos enfrente. Listos los líderes, listos los que saben, están experimentados en consejería para que puedan ayudarme. Quiero orar por ustedes. Señor, venimos delante de ti entendiendo que el primer pilar en la proclamación y en el entendimiento del Evangelio eres tú, Señor. Eres tú, Dios creador. Nosotros queremos conocerte, Señor. Todo aquello que podamos conocer de ti, queremos hacerlo. Sabemos que no podemos conocer todo de ti, pero queremos conocerte más. Queremos estar cada vez más maravillados de la grandeza de tu nombre. Y pedimos, Padre, que nos corrijas, que nos ayudes a romper con los estigmas, con los moldes de la forma en como quizás en algún momento aprendimos. Ayúdanos a vivir y a proclamar, Señor, un evangelio conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Y pedimos, Padre, por aquellos que están en convicción de pecado, que puedan responder favorablemente a ti, Señor. Gracias por este día. Gracias por este domingo. En el nombre de Jesús. Amén.